Ay, Salo. A ver, espiritualidad, ¿en qué aspecto? Pues, ¿qué entiende usted por espiritualidad? Ay, a ver. Mi nombre es Salomé Jaramillo Arbeláez. Yo decía como yo tengo el control sobre las cosas, yo creo en mí misma. Entonces cuando uno cree que puede hacer el papel de Dios en la vida de uno y en la vida de los demás, pues uno está muy errado. Y entonces, ¿Usted en qué cree? yo creo en un poder superior a mí misma. No me gusta darle nombres. No me gusta hablar mucho de eso. Por eso como que... Porque es algo demasiado personal para mí. Como que no me gusta que esa espiritualidad sea igual a la de nadie más o impuesta por algo más. Porque para mí es el todo de mi vida. Y yo descubrí eso pues apenas ahora que solté el control pues de una vida que evidentemente no tenía control, pero cuando yo empecé, yo antes decía como yo creo en mí misma. Pues no, yo creo que era la frase más cerrada de todas porque imagínese mi vida dependiendo de mí en ese entonces. Entonces, ¿usted qué pensaba antes? O sea, como, no sé, veía para el cielo y No, yo me creía la todopoderosa. Era como Jim como, Carrey. ajá. Yo decía como yo tengo el control sobre las cosas, yo creo en mí misma, yo tengo el poder de hacer que las cosas pasen o no pasen. Pero eso era puro pajazo mental porque estaba en una vida llena de todo menos control. Entonces cuando uno cree que puede hacer el papel de Dios en la vida de uno y en la vida de los demás, pues uno está muy errado. Porque eso es muy egocéntrico pensar que uno puede con todo. Entonces, esto suena muy raro, pero yo solo logré dejar de tomar cuando yo le entregué esto a mi poder superior. Como, evidentemente muchos años traté de dejar de hacerlo y no pude porque bajo mi responsabilidad eso no iba a pasar. Entonces, eso fue como, más allá de, como aquí de profesar cosas, es más como contar mi experiencia de entregar la vida de uno a algo superior. Así uno ve la vida ya con humildad. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo pasa uno de ser el Dios El todopoderoso. del universo entero Hmm. a entregar, a dar lo que estás diciendo? Tiene que haber como, primero una pausa y un poco de sano juicio, de darme cuenta que como que por mí no iba a pasar nada. Que, que darme, como que poner toda la responsabilidad del consumo en mí era ya como que evidente y estaba comprobado en los últimos años que si iba a depender de mí, mi recuperación, eso nunca iba a pasar. Como que yo me di cuenta que mi adicción era demasiado grande, mucho más que yo.
Entonces algo más que yo tenía que salvarme de eso. Entonces yo tuve que dejar de ser tan pedante y empecé a agachar la cabeza de darme cuenta que yo estaba tirando mi vida a la basura, yo misma. Que yo misma no iba a hacer nada por eso. Entonces, yo creo que la primera palabra para describir el proceso es aceptación. O sea, yo me di cuenta que mi vida era completamente ingobernable. Y que por más de que yo me diera pajazos mentales de que todo bien, todo mal. Entonces el primer paso es eso, es como detenerse y pensar si yo quiero seguir dirigiendo esta vida que va a la perdición o le entrego el timón de mi vida a algo que lo pueda salvar. Y yo creo que eso se hace con humildad, porque antes de todo eso uno es demasiado... Uno en el consumo es la persona más arrogante que existe. Porque incluso uno en las peores situaciones se sigue creyendo el amo y Dios del universo. Y eso es estar muy loco. Muy loco. Si eso responde su pregunta. Lo importante es que se la responda a usted. ¿Qué sentido le ve usted a la vida? A la vida. Sí. Qué profundidad de pregunta. Yo creo que el sentido de la vida es más simple de lo que uno cree. Y cuando uno se da cuenta que el sentido de la vida está en lo más simple, deja de estar buscando por todos lados cosas. Porque por más de que uno encuentre cosas, uno nunca va a sentirse bien, porque el sentido de la vida está aquí, en uno, a la distancia de uno, de extender la mano, no por allá en cosas grandiosas. Y sabe que yo me di cuenta del sentido de mi vida cuando toqué mi último fondo, porque yo me di cuenta durante todo ese año que le estaba contando, además de esta relación, también fueron muchas otras cosas. Yo llegué a ser absolutamente infeliz, o sea, el punto más horrible de depresión, de insatisfacción, de fracaso personal, todo, fue ese año. Y yo sentía que yo ya no tenía como nada. Pero entonces en medio de esa oscuridad, yo empecé, yo no sé, yo como que tuve un despertar así. Por eso yo digo que hay algo más grande que yo en todo esto, porque hay momentos de lucidez donde, como este que ya voy a contar, que yo digo como, pero como en tanta locura de la nada salía un rayito de sano juicio. Yo siento que eso es algo superior. Entonces, en ese momento, yo tenía una jefe de mierda. Había terminado esta relación que me dejó con el autoestima completamente destruido. Estaba súper alejada de mis amigos. Hasta que yo como que dije como yo en qué estoy centrando toda esta atención. Entonces, en ese momento yo vivía acá, me fui para Armenia ese diciembre. Yo solo quería como estar con mis papás. Y esa sensación fue como, pero ¿por qué no te detienes y ves la maravillosa familia que tienes? La vida tan espectacular que puedes tener, los amigos tan incondicionales que tienes, y por estar mirando siempre más allá y más allá y más allá,
Como dicen, uno siempre ve el pasto más verde del vecino, pero no se da cuenta de uno. Y yo ahí dije como estaba con la vida hecha una mierda cuando tenía todo para ser feliz. Y a partir de eso dejé de prestarle atención a todas esas cosas que yo creía que en algún momento me iban a hacer feliz. Y empecé a ver las cosas que ya me hacían feliz. Y para mí eso fue encontrar el sentido de mi vida. Cuando yo dejé de empezar a pensar en los grandes planes, en los viajes, en las parejas y en lujos, en trabajos extraordinarios y cosas y cosas y cosas. Ahí yo empecé a darle sentido a la vida. Entonces en ese momento, por más cosas que tenga o deje de tener, yo tengo clarísimo, digamos, esas bases de mi vida que son como mi familia, mis amigos, todo eso que yo daba por sentado. Entonces, gracias a ese fondo fue que yo logré volver a ver lo que era el sentido de mi vida y lo que es el sentido de mi vida para mí hoy, incluso 2 años después. Estaba pensando, de hecho hay una canción que habla sobre la luz que pasa por la grieta, ¿no? O sea, es como puede haber un panorama súper oscuro, pero siempre va a haber una grieta. Pero depende de uno, si quiere tomarla o no. Y siento yo que hay un tema importante ahí, es el libre albedrío. Porque finalmente nosotros somos quienes tomamos las riendas y tomamos las decisiones de nuestra vida. ¿Cómo ve usted eso ahora? De tener esa libertad de la que ya me estaba hablando, pero ¿usted cree que antes también tenía ese libre albedrío o podía actuar en él? Pues uno siempre tiene libre albedrío, siempre. O sea, siempre. El tema es que eso se confunde con hacer lo que se le da la gana, creo yo. También está, digamos, la conciencia al actuar. También están las consecuencias del actuar. Entonces, uno siempre tiene libertad de actuar, pero uno puede utilizar eso para su propio beneficio o para su propia destrucción. Entonces, siempre lo he tenido, pero antes lo usaba solo para destruir. Ahora lo puedo usar para construir. Y eso lo da la conciencia. Y el ser consciente de las consecuencias, básicamente. ¿Qué ha hecho para ese construir? ¿Qué acciones? Uno en esos episodios y lapsos negros que tiene hace daño, ¿no? Sí. Hace mucho daño a los que están, a quienes lo aman a uno. Horrible. Uno es como una bomba. Entonces ahora, en esta etapa de construcción, ¿qué ha hecho? ¿Ha pedido perdón? ¿Ha reparado ese daño de pronto que no pudo haber causado? En cierta medida, sí. Digamos, yo tuve que empezar por la reconstrucción de mí misma antes de empezar a pensar en reconstruir lo que tenía a mi alrededor. Porque uno puede dar lo que tiene adentro.
Entonces en este proceso, todo empezó de la destrucción de mi vida por completo a la reconstrucción. Entonces, yo empecé, pues lo que estaba hablando ahorita, digamos, a reconstruir mi relación con mi familia, empecé a reconstruir ese autoestima, empecé a reconstruir lo más difícil que fue el concepto que yo tenía de mí misma. Empecé, y en medio de todo eso, pues yo me di cuenta pues, que yo no era la persona que yo pensaba, por ejemplo. Entonces, en medio de todo esto, pues ha sido muy duro como esa reconstrucción de mí misma. Entonces, después de eso, ya viene la reparación a las personas que pues les hice tanto daño. Digo en cierta medida porque yo creo que es muy difícil lograr llegar a absolutamente todas las personas, a pesar de que uno es consciente del daño que hizo. Después vienen mis papás, mi familia. Y lo más difícil en todo esto es, más allá de que lo perdonen a uno, es uno perdonarse. Porque es supremamente difícil como vivir en el presente sin abrir la puerta que nos lleva al pasado. Entonces a mí me ha tocado, más que todo al principio de todo, lidiar con mucha culpa más que todo con mis papás. Entonces ahora yo trato de hacer lo mejor que pueda siempre, y yo trato de actuar de la mejor manera siempre, pensando en reparar siempre lo que alguna vez hice. Entonces, obviamente, ahora trato de ser una mejor hija, una mejor hermana, una mejor amiga. Espero ser una mejor pareja. Ahora trato de ser, o sea, cada día yo no hablo como de construirme a largo plazo. Yo todos los días trato de dar lo mejor de mí. No pensar en voy a ser una mejor persona cuando tenga tantos años, cuando tenga tal trabajo, cuando haga tal cosa. Simplemente pienso en ser hoy una mejor versión de mí. Y así trato de reconstruir lo que alguna vez destruí y construir cosas mucho mejores hoy en día. Pero usted sabe que a mí me gusta el chisme. A ver. ¿Qué le dijeron sus papás? No sé, ¿hubo alguna oportunidad de que usted hablara con ellos? ¿Ya, ahora? O sea... Sí, claro. Yo tuve que hacer yo tuve que como escribir mucho en este proceso. Y entre todas esas cosas, lo que yo le decía en algún momento, y es que uno en medio del consumo es una persona demasiado pedante. Entonces uno siempre cree que los demás le deben a uno. Incluso en las peores cagadas uno se justifica. El día es del otro. O sea, yo hice esto, pero es que fue porque usted hizo esto. Entonces, habían muchas cosas con las que yo cargaba. Estamos hablando en ese momento de mis papás, donde yo tuve que ver mi responsabilidad en absolutamente todo lo que yo sentía de resentimiento frente a ellos. Claro, con muchas personas más, pero estamos hablando de mis papás. Entonces, cuando yo empiezo a ver mi responsabilidad frente a eso,
yo le doy una perspectiva completamente diferente y me doy cuenta que esos resentimientos no son más que consecuencias de mis propias acciones. Entonces, a partir de eso, yo empiezo a darme cuenta de todo el daño que yo les hice y que debía repararlo para poder salir como adelante, ¿sí? Porque como le dije, yo cargaba con mucha culpa. Entonces, nada, yo me senté a escribirles todas las cosas por las que en este momento me sentía arrepentida y por todos los males que les había causado. Y yo les pedí perdón. Pero pues es increíble ese amor de ellos, que a pesar de todo ellos siempre lo ven, se van a sentir orgullosos de uno, hasta en esta situación. Pues nada, en este momento mis papás son los más dichosos con la persona que yo soy, a pesar de que ellos fueron las víctimas número uno de todo esto. Mi mamá, no, como que ella siempre me dice que ella es súper feliz de todo esto, como que esto es lo mejor. Lo que yo más o menos entiendo como con sus palabras y sus miradas y todo, es como que ella no lo puede creer, pero no como de que yo no puedo creer que usted sea capaz de hacer esto, sino que es como si un sueño de ella se hubiera hecho realidad. Y me dice como, tú sabes que siempre, yo aquí. Y mi papá, pues él es una persona un poco menos expresiva, pero con muchos como de sus actos o muchos como de sus pocas palabras, yo me doy cuenta que él se siente muy, muy orgulloso de todo esto. Porque cree que estamos hablando de sus papás cuando el tema es de espiritualidad. Voy a tratar de adivinar, A ver. porque no sé. A ver. Porque tal vez es algo que me sostuvo cuando todo se vino abajo. O por ahí no es. Más o menos. No, sí. Por ahí claro. es. Por ahí es. O sea, le atiné. Hay un elemento, y usted lo dijo antes, y yo creo que el permitirse ser va también con la honestidad, ¿no? Porque pues yo no puedo, si yo soy falsa y me puedo decir las mil mentiras de creerme la diosa todopoderosa, pero pues eso jamás significa espiritualidad, ¿no? Y fíjese que con las personas que usted tiene el vínculo, digo yo que yo siento que la familia es como el vínculo más honesto y sincero de amor que uno puede experimentar en la vida. Es realmente, o son las personas que jamás se van a ir. O sea, todos, los amigos, las parejas, todo el mundo va a estar satelitalmente, pero la familia es quien va a estar siempre ahí con uno. Y yo siento que cuando uno es honesto, claro, con ellos y sobre todo con sí mismo, pues nos da camino y nos da cabida a la espiritualidad. Porque la espiritualidad, yo siento que es una decisión día a día. La espiritualidad no es que usted crea en Dios o crea en Alá, Yahvé o etcétera. La espiritualidad son las decisiones que usted decide tomar cada segundo de su vida. ¿Cuál es su espiritualidad? ¿Dónde se para usted
y dice, aquí estoy. Ah, ya. A mí me sirve mucho, eh, digamos, como tener en cuenta cuáles son los valores que rigen mi vida en este momento. Entonces, ¿por qué los tengo que tener tan claros? Porque, por ejemplo, ahora que estábamos hablando, no, ahora que hablé de los pensamientos y eso, yo me doy cuenta, por ejemplo, en el autoconocimiento, que, que uno de todas formas sigue teniendo muchos pensamientos y tiende a seguirse, como que a veces uno tiende a hacerse llevar como por sus propios defectos de carácter. Entonces aquí es donde viene el papel de los valores y de los principios que rigen la vida de uno. ¿Hasta qué punto yo le doy rienda suelta a esto que estoy pensando o a esto que quiero hacer? Y esto que quiero hacer o esto que estoy pensando es honesto, es humilde, es grato, es responsable, es de aceptar todas esas cosas. Entonces ahí es donde yo digo, ¿esto lo hago o no lo hago? Porque yo siento que la toma de decisiones hoy en día, uno está tomando decisiones todo el tiempo. Uno no solo toma decisiones de comprarse un carro o de irse de viaje o de casarse. Uno está tomando decisiones todo el día. Y yo las tomo así. Yo, a pesar de que a veces me sale el demonio y quiero hacer unas cosas, ya entra ese principio espiritual, o bueno, la espiritualidad a decirme, esto es coherente con la persona que estás queriendo ser o que vas a ser, sí o no. Y actúo o no actúo. Eso antes no pasaba así. ¿Cómo define su espiritualidad? Yo siento que es la humilde aceptación de la vida en general. De lo que pasa, de lo que no pasa, de los otros, de uno mismo. La humilde aceptación. Para mí eso es la espiritualidad. ¿Algo más que agregar? ¿Y respondí a su pregunta? Y entonces,